Amigo, amiga, soy Daniel Hernández y esto es Nostete Ipsum, un podcast donde hablaremos sobre desarrollo personal, profesional y autoconocimiento. Comenzamos. Donde las palabras fallan, la música habla. Hans Christian Andersen. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí una semana más en Nostete Ipsum. Y bueno, hoy la frase no deja pie a que haya muchas sorpresas, ¿no? Hoy voy a hablar de la música, ya que considero que la música nos puede definir en cierta manera y nos ayuda en momentos puntuales en nuestra vida, donde una canción puede cambiarte la vida, nunca mejor dicho, y una canción puede elevar tu estado de ánimo, sobre todo en esos momentos donde la vida pues no te trata como te gustaría que te tratara. Y os quiero comentar un poco porque al final el tema que quería tratar hoy de la música al final también eleva tu espíritu, eleva tu desarrollo como persona, te hace despertar el interés en cosas que quizás desconocías. Entonces, bueno, os voy a comentar un poco cómo ha sido mi experiencia con la música, ya que desde bien pequeño he tenido la fortuna de que mis padres han sido muy melómanos, ¿no? Y desde pequeñito me ponía música en casa, me ponía música en cualquier lugar donde estuviéramos. Y me acuerdo pues escuchar las primeras rancheras en casa que las ponía mi madre. Le gustaba mucho pues Alejandro Fernández, Rocío Dúrcal, también Luis Miguel. Y me acuerdo también mucho de aquel disco que lo ponía continuamente, tenía yo unos 12-13 años, era de Rod Stewart, es Stardust The Great American Songbook Volumen 3. Era un disco de jazz del gran Rod Stewart, un disco maravilloso que tiene una versión de la canción de Wonderful World de Louis Armstrong, y que os recomiendo que si queréis, si os gusta la música, pues es un disco maravilloso de versiones, sobre todo de música de jazz. Mi padre tiene sobre todo un enfoque más hacia donde me ha llevado mi gusto musical, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenía 7-8 años, en un Audi viejo que tenía mi padre, me ponía los Bee Gees en un cassette negro, me acuerdo, y ahí escuché por primera vez Stayin' Alive. eh, ¿Cómo se llama esta canción? Que era de Fiebre Sábado Noche, creo que se llama igual, me parece que se llama igual pero en inglés. Y me acuerdo que algo me hizo clic cuando escuché a los Dire Straits en cuanto al tema del rock and roll, ¿no? Ahí me hizo algo cambiar, incluso las primeras canciones también de Elvis. Mis padres son muy fan de Elvis Presley y eso pues también me despertó el interés por el rock and roll. Claro, poquito a poco pues yo me fui metiendo dentro del mundo de la música y me acuerdo que empecé a experimentar pues con el heavy, ¿no? Creo que todos los españoles, los que somos latinos, y nuestra primera experiencia dentro del heavy metal suele ser siempre Mago de Oz, y en mi caso fue igual. Me acuerdo Mago de Oz, que en aquellos años pues estaba en ese momento donde digamos explotó el grupo español, ¿no? Un grupo de folk metal, por si alguno no lo conocéis, pero supongo que lo conoceréis, ¿no? Y me acuerdo cuando me dejaron el disco, el directo de Foster's Gate, que es el disco en directo de Mago de Oz. Ahí flipé, o sea, empecé a escucharlo en bucle. De ahí me acuerdo que me compré con mis ahorros el disco de Gaia de Mago de Oz. Y pues ahí empezó todo. Después pues descubrí Avalanche, que lo escuchaba muchísimo, Warcry, Saratoga, el heavy metal patrio, ¿no? Tierra Santa. Y poquito a poco pues me fui vendiendo, ¿no? Y me acuerdo que hasta me ponía esa misma música, me la ponía para dormir por la noche, cosa que hay gente que decía, ¿y podía dormir? Digo, sí, la verdad que sí. Y descansaba bastante bien, de hecho. Luego también pues fui fijando mi atención en las letras, en qué querían decir. Y ahí entra en juego también un grupo que yo creo que ha marcado una época, que es Extremoduro, ¿no? Esa poesía del Robe, y que fue también un gran descubrimiento, ¿no? Quien no conoce Extremoduro, ¿no? Stand By,
Golfa, Sopayaso, podemos decir aquí Salir, podríamos decir 100.000 canciones de Extremoduro, ¿no? Yo creo que todo el mundo eh, alguna vez ha podido escuchar a Extremoduro, ¿no? Y cuando fui creciendo, a los 14 años o así, 15 años, mi mayor descubrimiento ahí fue el new metal. Y ahí debo de reconocer que Linkin Park me marcó muchísimo. Meteora era un disco que escuchaba sin parar. Hybrid Theory, que es su primer disco. Y empecé a escuchar mucho Linkin Park. Luego, pues, Limp Bizkit también. No era especialmente fan, pero bueno, me gustaba también. Y luego ya, pues, algo más tralla era Slipknot, que bueno, es sobre todo una época en mi vida en la cual estaba enfadado con todo el mundo. Y con lo cual Slipknot pues definía muy bien mi estado de ánimo y lo escuchaba bastante, ¿no? Me acuerdo que cuando lo puse por primera vez en casa mi madre casi me echa porque decía, ¿cómo puedes escuchar esa música tal a saber lo que dices, no? Y bueno, por curiosidad, pues en aquellos años se hablaba mucho de Marilyn Manson, estaba mucho en boga, decía, oh, Marilyn Manson, el satánico, no sé qué, tal. Bueno, Marilyn Manson yo creo que es mucha pose. Y bueno, tiene discos buenos, ¿no? Tiene incluso canciones buenas. La versión que conoce todo el mundo es la de Sweet Dreams de Eurythmics, es una versión que hizo él. Personal Jesus de Pitch Mod. O sea, ahí hay Marilyn Manson sobre todo es pues eso, rock industrial, metal industrial, pero no es nada, digamos, duro, entre comillas, como puede ser el death metal, que también, pues tuve también una época que escuchaba tanto death metal normal como melódico. Conforme han ido pasando los años, la música no ha dejado de estar en mi vida, pero sí que es verdad que como me comentó hace muchos años una persona, es como en la vida, no vas teniendo evoluciones. Y aunque yo conservo todas esas canciones y las escucho de vez en cuando y me gusta escucharlas, sobre todo por ejemplo Linkin Park es un grupo que no... Bueno, también me acabo de acordarme, System of a Down, un grupo que también me gustaba mucho y que Toxicity, Mesmerize, que es digamos que fue su último penúltimo disco, pues también me los escuchaba bastante. Bueno, pero me fui abriendo paso a otros estilos de música. El tema, por ejemplo, también reconozco que la rumba española, bueno, Estopa es, yo creo que también le gusta a todo el mundo, le ha gustado a todo el mundo. Sobre todo los primeros Estopa que eran más de calle, más poesía, ¿no? Más urbano, por así decirlo, ¿no? Y los delincuentes también hay. Descubrí también a través de un amigo El Bicho, que también me gustaba, ese flamenco fusión de varios estilos de música. Triana, que me parece la antonomasia del rock andaluz, para mí una pena que tuviera una vida tan corta. Y ahí poco a poco, pues bueno, fui modulando y cambiando. También tengo que decir que en casa mi padre me pegó mucho la música clásica, que es algo que me gusta mucho, la ópera. Y cuando he ido creciendo, pues me he abierto a otro estilo, a la música sobre todo británica. Joy Division lo escuchaba muchísimo anteriormente. Luego, cuando el grupo que nació después de la muerte del cantante de Joy Division, que ahora mismo no viene el nombre a la cabeza, y fíjate que Joy Division y el cantante me sé el nombre de 60.000 veces, pero ahora mismo no caigo, de verdad, y estoy dándole vueltas y digo, joder, digo, qué historia cuando lo he escuchado muchísimo, ¿no? Y es, permitidme que lo busque porque... Ah, Ian Curtis, por supuesto, sí, Ian Curtis, pues Ian Curtis, bueno, pues hubo un momento que lo escuché muchísimo, de hecho tenía una camiseta de ellos, y luego New Order, que es, digamos, el grupo que nació después, ¿no? Y bueno, podía hablar de clásicos, Rolling Stones, Black Sabbath, es decir, AC/DC, quiero decir, esos grupos los tipos descontados porque los he escuchado mucho. Pero hubo un grupo que me ha marcado musicalmente, que fue un antes y un después y posiblemente lo que más pesado soy, y que ojalá algún día se vuelvan a juntar, que es Héroes del Silencio, ¿no? Cuando Héroes del Silencio, en el mundo del heavy, en el mundo de lo que es la tribu del heavy, no es un grupo que esté bien visto, se le considera un grupo muy comercial, muy poppy, muy arrogantes. Y yo, claro, como estaba imbuido dentro del todo ese entorno, pues no me paraba a escucharlos. Y fue cuando sacaron en el 2005, creo que fue 2006, El Ruido de la Furia, que es un directo de la gira de Avalancha, cuando yo los descubrí ahí. Y flipé
cuando escuché ese directo, por ejemplo, la canción de Para Siempre en directo me parecía una auténtica pasada, una bomba. Rueda Fortuna, Iberia Sumergida. O sea, decía, ¿esto qué es? Digo, esto no es lo que a mí me han hablado. Y efectivamente te llevas ese punto de madurez que no te hace ver, escuchar la música y tener la mentalidad abierta. Pero poco a poco, pues bueno, empecé a escuchar a Héroes y dio la casualidad que al año después se juntaron, hicieron aquella gira conmemorativa de 10 conciertos, pero no pude ir, no encontré gente, tenía 16 años, no tenía tampoco personas con las que era fan, podía ir a Valencia a verlos. Fijaos, 2 horas y media de Murcia, ¿no? Pero no fui. Y es uno de mis sueños y anhelos que vuelvan, ¿no? Esperemos que así sea. Y bueno, pues por ende, después de Héroes, pues claro, escuchar a Enrique Bunbury también me gusta mucho. Me parece un artista que es capaz de tocar infinidad de palos, es poesía pura. Me ha hecho descubrir música gracias a su música, me ha hecho descubrir otros grupos, de escribir poesía y demás, ¿no? Y es que para mí la música es terapia, ¿no? Y define tu estado de ánimo, ¿no? También me acuerdo cuando en mi generación, cuando teníamos un desamor, cogías un disco de Maná, una canción de Maná, y llorabas a lágrima viva, ¿no? Incluso me acuerdo que en mi generación también las canciones de Alex Ubago que daban la sensación de que te había dejado la novia 20 veces, ¿no? Esa es la broma que hacíamos con mi grupo de amigos, ¿no? Pero bueno, también es verdad que la definición del estado de ánimo, aunque estabas así mal, me acuerdo de la canción de 100 veces de Avalanche, que tiene un estribillo muy bonito, muy motivador, que es 100 veces caído, 100 veces me levanté, ¿no? Una canción muy de motivación. Y luego también pues canciones de Mago de Oz también te hacen vivir la vida más plena. Hay una cierta predisposición a juzgar la música, sobre todo el rock and roll, porque cuando para mí tiene las mejores baladas, ¿no? Una balada de Scorpion, de White Snake, incluso españolas, ¿no? Grupos españoles, también Mago de Oz tiene baladas muy bonitas. Por ejemplo, La Rosa de los Vientos es una canción preciosa. Y infinidad de canciones, ¿no? Hoy en día sí que es verdad que no me llama mucho la música que se hace actualmente, no es algo que me llame poderosamente la atención. Pero reconozco que voy aprendiendo a no juzgarla, ¿no? Aprendiendo a no juzgarla porque, oye, esa música puede levantarle el ánimo a las personas, ¿no? Y creo que la música, como existe la psicología, la llamada musicoterapia, la música te refuerza la autoestima y puede evitar que caigas en una depresión, que en el peor de los casos te puede conducir a algo peor, que es un suicidio, ¿no? O sea, cada acorde de una buena canción es lo que yo digo, luz para el alma y bálsamo para las heridas, ¿no? Por eso os digo, no dejéis de escuchar música, de verdad. La música te cambia, te puede cambiar en un día, te puede hacer ver la vida de otra manera. Y es importante que no dejéis nunca de escuchar música. Porque a veces no necesitamos palabras para que nos curen las heridas. Simplemente con oír esa canción que tanto nos gusta, esa lágrima se va evaporando de nuestro rostro, ¿no? Y es sonar el primer acorde de nuestro grupo preferido y poder sentir el fuego de la felicidad recorriendo nuestro cuerpo. Así que gracias a la música por existir. Y fijaos, he resultado, porque decía, quería buscar algún cuento sobre la música, ¿no? Y teniendo en cuenta que ahora soy padre del primerizo y que me encantaría que mi hijo Pablo le gustara mucho la música, que por cierto quiero pediros disculpas porque tengo aquí el vigilabebé delante y seguramente se están colando que mi hijo no para de hablar. Hablaré su idioma, obviamente. Y así que disculparlo, pero creo que es la nota humorística y no quería tampoco ahora cortarlo ni quitarlo ahora al montar el podcast, así que disculpar si lo escucháis, ¿no? Y el cuento dice lo siguiente: la música salía del fondo del pozo. Martín se acercó peligrosamente al borde del agujero y resbalando cayó por él. Tenía una profundidad de más de 9 metros. Aunque lo esperado hubiera sido que gritara, no salió ni un gemido de su garganta. Milagrosamente, cuando llegó al fondo no tenía ni un rasguño. Parecía que alguien lo hubiera envuelto entre algodones durante la caída para que no sufriera daño. Por suerte, el pozo apenas tenía agua. Martín no estaba asustado. Se levantó, se agarró el pelo, escurrió las mangas de su camisa y empezó a andar por un oscuro y estrecho túnel que había en la pared del pozo, siguiendo las hermosas notas musicales. Anduvo más de medio kilómetro, a ciegas, palpando las paredes. El pasillo rocoso cada vez se iba haciendo más ancho.
No sabía el motivo, pero allí se encontraba seguro. La música cada vez se oía más cerca, y al final del túnel vio la luz. Llegó a una amplia estancia en la que no había nadie. Estaba decorada como recordaba haber visto en alguna película antigua. Una mesa grande, 6 sillas, una mesa de madera noble, un viejo diván tapizado en cuero marrón, un espejo de enormes dimensiones y al lado de la ventana había un arpa que le llamó la atención. Llevado por el impulso irremediable fue hacia allí, la curiosidad. Pasó sus dedos por el marco de madera del precioso instrumento y sintió un agradable cosquilleo que le corrió por todo el cuerpo. Acarició las cuerdas del arpa y sintió que una felicidad inmensa se le adueñaba de su persona. Algo le ocurría que no sabía explicar. Martín empezó a rasgar las cuerdas del instrumento, y cuanto más notas salían, más se iba separando del suelo, se sentía más ligero y se iba llenando de luz y bienestar. Ya no pudo dejar de tocar el arpa. Era tal la necesidad que tenía de seguir creando música. En poco tiempo se fue haciendo transparente y terminó por desaparecer. El pozo de la música atrapaba así a los melómanos. Otro venía de camino. Pues con este cuento maravilloso, que no voy a añadir nada más, os dejo por hoy. Espero que os haya gustado este podcast. Ha sido un podcast muy personal. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo y que se os cumplan todos vuestros sueños y escuchar mucha música.